Bueno, los codificadores polares vienen variando con respecto a los unipolares, dado que estos vienen manejando lo que serían dos distintos niveles de voltaje, uno positivo y el otro negativo, en donde los unos, normalmente, son representados por el valor de voltaje positivo, el cual es, casi siempre, 5 volts y los ceros son representados por el valor de tensión negativa de menos 5 volts. Estos codificadores se vienen clasificando en dos tipos: el polar no retorno a cero y el polar retorno a cero. Empezaremos con una explicación más detallada del codificador polar no retorno a cero. En este caso, una señal polar no retorno a cero vendría siendo aquella que, como acabamos de mencionar, tiene dos niveles de voltaje, logrando de esta manera que se vaya eliminando el valor de directa de 0 volts. De esta manera hacemos que el receptor pueda determinar si la señal está presente o no lo está. A pesar de que se viene eliminando lo que sería la componente de 0 volts, cosa que viene haciendo que se tengan menos problemas de ruido, se viene presentando como un inconveniente muy grande el hecho de que no se tendría sincronismo, es decir, el problema se presenta cuando se quiere hacer transmisiones con largas secuencias de ceros. Otra característica importante de este codificador vendría siendo que la mayor parte de su energía se viene concentrando en lo que serían las componentes de baja frecuencia, es decir, el espectro vendrá teniendo una potencia cada vez mayor en las componentes más cercanas a cero. Y la fórmula para poder determinar el espectro de una señal polar no retorno a cero vendría siendo la siguiente. Y bueno, unas de las ventajas y desventajas de este codificador vendrían siendo: ventajas. Es fácil su implementación. Viene teniendo un uso eficaz del ancho de banda. Desventajas. Presenta una componente de directa. Ausencia de la capacidad de sincronización. Bueno, con esta teoría básica del codificador polar no retorno a cero, ya nos es posible avanzar a lo que sería la práctica y comenzaremos por explicar el cómo viene funcionando nuestro circuito. Bueno, el circuito en sí es el mismo que se usó durante la práctica 1, lo único que se le agregó fue que al final existe un comparador, el cual en un momento se explicará su función. Primero comenzamos con lo que sería un timer, el cual nos está generando una señal de reloj, la cual va a entrar a nuestro integrado 193, el cual vendría siendo la función de nuestro contador ascendente, donde las salidas de este irán conectadas directamente a lo que sería el enlace de nuestro multiplexor, y pues la señal que nuestro multiplexor va a sacar vendrá siendo la que se le sea proporcionada por el bit switch, obteniendo de esta manera la salida a los 4 bits multiplexados. La etapa que se le agregó al circuito fue el comparador, al cual se le va a conectar en el pin más la salida normal del multiplexor, mientras que en el pin menos, será introducida la salida invertida del multiplexor, en donde si al pin más le llega un 1, esto significa que al pin menos le está entrando un 0 y la función que hace nuestro comparador viene siendo que si el voltaje en el pin más es mayor que el voltaje en el pin menos, entonces la salida será un voltaje positivo, mientras que si ocurre lo contrario, es decir, si al pin más le entra un 0 y al pin menos le entra un 1, entonces el voltaje de salida vendrá siendo un voltaje negativo, obteniendo de esta manera nuestra señal polar no retorno a cero. Ya aquí nos es posible ir siguiendo los cambios de nuestra señal, donde se muestran tanto el reloj, las salidas normales e invertidas del multiplexor y la salida del comparador. Y aquí se puede observar el cómo se van haciendo los cambios en el bit switch y se pueden apreciar en lo que sería la salida del comparador ya como señales polares no retorno a cero.
Y aquí ya se puede apreciar, en físico, lo que sería nuestro circuito ya terminado, y en esta imagen, se puede apreciar el mismo ya en funcionamiento. Ahora procederemos a hacer una revisión y una comparación entre lo que vendría siendo varias de las combinaciones generadas por el unipolar no retorno a cero y las combinaciones del polar no retorno a cero. Solo tomamos ciertas combinaciones dado que, como nos dimos cuenta en la práctica anterior y el codificador anterior, es decir el unipolar retorno a cero, que los espectros de frecuencias de algunas combinaciones vienen siendo los mismos, es por esta razón que solo trabajaremos con las combinaciones 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, comenzaremos con lo que sería la combinación 0, 0, 0, 0. El polar no retorno a cero, en lo que sería esta combinación, viene trayendo unos cuantos cambios interesantes, en lo que sería el tiempo. Más que nada lo que llama la atención es que ahora el voltaje mínimo de la señal dejó de ser 0 volts y ahora viene siendo menos 4 volts, y pues al ser una sola componente de directa, pues no tiene frecuencia ni ancho de pulso. Mientras en lo que sería el espectro de la señal, pues en ambas lo único que se logra apreciar es una componente de directa. La diferencia es que en la del polar el valor de esta es mucho mayor que en la del unipolar, es decir viene teniendo un voltaje de 10.35 volts y 107.35 watts de potencia, y pues al solo tener una componente de directa, pues no tenemos ningún ancho de banda. Ahora nos moveremos a lo que sería la combinación 0, 0, 0, 1. En donde aquí, a la hora de hacer nuestras comparaciones en el tiempo con el unipolar, comenzamos a apreciar que lo que cambia principalmente serían los niveles de voltaje, es decir, los voltajes pico a pico, máximo, mínimo y RMS, pero lo que serían los que tienen que ver con la forma de la señal, como lo serían la frecuencia y el ancho de pulso, vienen siendo exactamente iguales. Ya pasándonos a lo que sería el espectro de frecuencias, venimos observando que la forma del espectro comparada con lo que sería la del unipolar, vienen siendo muy parecidas a la vista, y analizándolas a fondo, pudimos observar que lo que cambió principalmente fueron los valores de voltaje y potencia, es decir, en el polar fueron estos valores de 0.9015 volts y 0.8128 watts, es decir, aumentaron. En lo que sería la combinación 0, 0, 1, 1, venimos observando que igual lo que vendría cambiando principalmente serían los niveles de voltaje de nuestra señal, mientras que lo que sería su frecuencia y ancho de pulso vienen siendo prácticamente los mismos. Mientras que en el espectro pues la forma de este viene siendo la misma. El detalle es que al checarla más detalladamente notamos que, igual que en la combinación anterior, los niveles de voltaje y potencia de las componentes vienen aumentando, pero de ahí en fuera es lo mismo, es decir, hasta el ancho de banda es el mismo. Ahora se hará el análisis de la combinación 0, 1, 0, 1. En esta combinación podemos apreciar que la forma de la señal viene siendo la misma, solo que sería un poco más grande, es decir, los niveles de voltaje vienen siendo los que se modifican una vez de hacer la comparación con el unipolar, mientras que la frecuencia y el ancho de pulso se mantienen, justo como ha pasado a lo largo de la práctica. Mientras que el espectro de la señal, a la hora de hacer la comparación, podemos observar los mismos cambios que se han estado presentando, es decir, la forma del espectro es exactamente la misma. El detalle es que el voltaje y la potencia se ven aumentados, en este caso el voltaje fue de 1.623 volts, mientras que la potencia fue de 2.635 W, siendo estos niveles hasta el momento los más altos medidos en el espectro. En la combinación 0, 1, 1, 1, los cambios más significativos que se lograron presentar fueron los mismos que se han estado presentando a lo largo de la práctica, es decir, los voltajes pico a pico, máximo, mínimo y RMS. De ahí en fuera, el resto de la señal viene siendo la misma que su forma en el unipolar no retorno a cero. Y analizando el espectro de frecuencias podemos observar que, al igual que en las demás combinaciones, lo único que vendría variando de su igual en el unipolar serían los niveles de voltaje y potencia, que vendrían teniendo un aumento. En este caso aumentaron a 2.9549 volts y 8.729 watts. El ancho de banda viene siendo el mismo también.
En la combinación 1, 0, 0, 1, podemos observar que en el tiempo nuestra señal viene teniendo varias de las mismas características de su versión en el unipolar, lo único que vendría variando serían los niveles de voltaje, justo como en las combinaciones anteriores. Moviéndonos al análisis en el espectro, los cambios siguen siendo los mismos, es decir, un aumento de voltaje y potencia. Ya empleando las últimas combinaciones, la 1, 0, 1, 1, viene teniendo las mismas características que su versión en el unipolar, como todas las demás combinaciones de la práctica. El detalle vendría siendo que varían lo que serían los niveles de voltaje. Pasando a lo que sería el análisis en el tiempo, pues vendría presentando las mismas características, solo variarían los niveles de voltaje y potencia, de ahí en fuera el espectro es el mismo que en su versión unipolar. Finalmente tenemos la combinación 1, 1, 1, 1, la cual sería exactamente igual a su versión unipolar, dado que solo vendría siendo una componente directa con un voltaje de aproximadamente 5 volts, en esta realmente no habría diferencia alguna entre las dos señales. Y cuando hacemos el análisis en el espectro, pues el resultado es el esperado, es decir, solo veremos una componente directa, sin ningún lóbulo ni nada. En conclusión, podemos decir que el codificador polar no retorno a cero realmente vendría siendo muy parecido en muchos aspectos a sus versiones unipolares. Los únicos cambios que presentarían las señales serían los niveles de voltaje y haciendo su análisis espectral, el único cambio que tienen es que las polares tienen más voltaje y potencia en el espectro, así que podríamos llegar a la conclusión de un codificador polar no retorno a cero viene teniendo más potencia que un unipolar, en el mismo ancho de banda que este maneja.